Es de noche, estás en la cama, te despertás de golpe y tu corazón late al palo. Tranquilo, hoy en Info de la Buena hablamos de el miedo. El miedo es un sistema de alarma que cumple un rol esencial en la preservación de la vida. Es un esquema adaptativo necesario para la supervivencia de cualquier especie. Sin miedo, el ratón moriría en manos del gato, el gato sería masticado por el perro y a nuestros antepasados se los hubieran comido los leones. Es difícil definir el miedo, porque caemos en un razonamiento circular. ¿Qué es el miedo? Un estado generado por la amenaza. ¿Qué es una amenaza? Aquello que causa miedo. Sin embargo, el miedo no es solamente una emoción que dependa de ciertos estímulos. También es un comportamiento y puede observarse en un montón de lugares, incluyendo las acciones y reacciones que suceden en nuestro cerebro. Bueno, no en todo el cerebro, en una parte muy pequeña que está justo en el centro y se llama amígdala. La amígdala es una de las zonas cerebrales que más temprano surgieron en la evolución humana y a ella le debemos parte de nuestra supervivencia. Una vez que se activa a causa de un estímulo amenazante, da la orden de liberar hormonas. Al mismo tiempo activa las glándulas suprarrenales, que están justo encima de los riñones, para liberar adrenalina y noradrenalina, que aportan azúcar e hidratan los bronquios, sumando más oxígeno. En este momento, las mismas glándulas liberan cortisol, aumentando la presión arterial y subiendo también los niveles de azúcar en sangre. Lo que hace la amígdala es convertirte en un avión. El azúcar es la energía para los músculos, la adrenalina te mantiene en tensión, el oxígeno te renueva y te mantiene enfocado. Toda esa preparación te dispone a prepararte para tomar una decisión, correr o pelear, los mecanismos fundamentales para nuestra supervivencia. La mujer sin miedo. La paciente SM046 o SM para los amigos es una mujer norteamericana con una lesión en ambos lados de la amígdala que le impide sentir miedo, producto de una rara enfermedad genética. Durante los años 90 se hicieron un montón de experimentos para probar si tenía miedo. La expusieron a serpientes, a arañas vivas, la llevaron a un recorrido en una casa embrujada y le mostraron partes de películas de terror. En ninguno de los casos SM mostró signos fisiológicos de miedo y apenas declaró niveles mínimos de miedo al completar algunos cuestionarios. Más allá de su incapacidad de sentir miedo, SM es una persona amigable, extrovertida, capaz de sentir otras emociones, como el asco o la alegría. Tiene algunas conductas medio raras, por ejemplo, invade constantemente el espacio personal de las otras personas. No le molesta que alguien se le acerque demasiado a ella y no puede reconocer expresiones de miedo de los demás. Parece ser demasiado optimista. Aunque muchas veces estuvo en peligro, su comportamiento no era el de una persona asustada. La interpretación que hicieron los científicos fue que había quedado sobreexpuesta a situaciones de peligro, precisamente por su falta de capacidad para experimentar el miedo. Entonces, al no detectar al tiempo esos estímulos amenazantes, SM no pudo luchar, o como en la mayoría de los casos, siempre que podemos es huir. Se pudrió todo, las fobias. Lo dijimos antes, el miedo nos sirvió y nos sirve para sobrevivir, y fue un golazo evolutivo que nos dijo, si no querés que un león te coma, corre cuando veas uno. Sin embargo, el miedo no es siempre tan inconveniente. Ponele que le tenés miedo al dentista. Como le tenés miedo, no vas a hacerte los controles. Como no te haces los controles, es muy probable que tu salud dental empeore, que aparezcan caries, infecciones y muchas cosas horribles. Cuando ya no podés más del dolor, vas al odontólogo y el tratamiento obviamente te duele. Entonces reforzás tu miedo al dentista y volvés a empezar. Cuando el miedo te impide funcionar, se convierte en fobia. Las fobias específicas se pueden categorizar en miedo a animales, miedo a determinados entornos naturales, miedo a determinadas lesiones con sangre, miedo a determinadas situaciones y otro tipo de fobias. ¿Cuáles son las causas de estas fobias? Bueno, no está del todo claro. En algunos casos, como en el miedo a lesiones con sangre, parece ser hereditarias. En otros, sin embargo, no se sabe. Pero igual hay algunas ideas. Por ejemplo, la fobia más común parece a las alturas. Según investigaciones recientes en el campo de la psicología cognitiva, hay una relación significativa entre la percepción de la distancia y el miedo a las alturas. ¿Viste que hay gente que cuando quiere tirar un papelito al tacho siempre se queda corto o se pasa de largo? Parece que las personas que sobreestiman las distancias verticales tienen más miedo a las alturas.
y esa podría ser la causa de la acrofobia. Otra fobia muy frecuente es el miedo a las serpientes. Si lo pensamos desde el punto de vista estrictamente racional, no tiene sentido, porque la verdad es que la enorme mayoría de las serpientes son inofensivas. Sin embargo, si te pones a pensar en eso, serpientes enroscadas en tu brazo, acariciando tu cara, ahí sí te empieza a dar un poco de miedo. Parece que el miedo a las serpientes o el miedo a las arañas, aracnofobia, son innatos y no aprendidos. O sea, los bebés pequeños ya le tienen miedo a esas criaturas. En un estudio realizado con bebés de 6 meses se soltaron serpientes. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? No, mentira. Se mostraron imágenes de flores, serpientes y arañas. En estos dos últimos casos se observó una dilatación de las pupilas consistentes con el miedo. Eso significa que el miedo a esas criaturas ya forma parte de nuestra memoria genética, inducida por milenios de malas relaciones con serpientes y arañas venenosas. Parece que las personas que tienen miedo a los espacios cerrados tienden a proyectar de manera excesiva su espacio personal y entonces estiran los codos en las mesas, las piernas en el colectivo y desparraman cosas en los espacios comunes. Las fobias son algo horrible y existen distintos tratamientos. En algunos casos, los tratamientos más frecuentes incluyen la combinación de psicoterapia y medicación especializada. En algunos casos se pueden realizar tratamientos intensivos de hasta 3 horas de duración, los que se acompañan una exposición controlada al estímulo que desencadena el miedo a través de pequeños experimentos conductuales. En otros casos se ha experimentado con el uso de realidad aumentada o realidad virtual, para que cada paciente se exponga de manera gradual al agente estresor y que pueda abordar la fobia en un entorno seguro y controlado. Las fobias y sí, la pandemia. ¿Pensaste que no íbamos a hablar de pandemia? Pues no, mi ciela, la pandemia está en todos lados. Una de las fobias más frecuentes es a las agujas. En una encuesta realizada en los Estados Unidos en este año, el 26% les tenía miedo. Y cuando se les preguntó si estarían dispuestos a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, respondió que no. Además, el miedo a las inyecciones fue mayor en jóvenes y en grupos afroamericanos, donde la resistencia a la vacunación es mucho más grande. Según el cálculo, aproximadamente el 10% de la resistencia a la vacuna se debe a la fobia a las agujas. Así que tratar los miedos y las fobias no solamente puede mejorar nuestra salud mental, sino también ayudar a terminar mucho más rápido con esta pandemia.